con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando estaba con ustedes, que me tenía que cumplirse lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas Escrituras sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Les decía que la homilía de hoy es una homilía sencilla, pero con mucho fondo. Decimos nosotros: en el fondo todos somos buenos. Y había un escritor español muy famoso que decía: eso es como decir que en el fondo de un pozo hay un tesoro, pero resulta que para sacarlo hay que ahogarse. Lo que más me preocupa a mí personalmente, porque soy un hombre no preocupante, sino preocupado, es que en Guatemala ya cualquier noticia no nos sorprende. Robos, asesinatos, defraudación de la sangre, pero esto yo lo venimos oyendo toda la vida. El fulano es, el otro, bueno, nombres, apellidos. Lo que me preocupa es que estamos acostumbrándonos a que la vida sea así y entonces vamos a perder los valores de la convivencia, donde nadie va a respetar a nadie, ni a las personas, ni a las propiedades, ni a la dignidad y sobre todo a sus niñas. No las van a respetar. ¿Por qué? Porque estamos creando una sociedad sin valores. Entonces, cuando venimos aquí, venimos a reflexionar, no a decir unas palabritas bonitas y qué lindo habla el Padre y levantó la mano izquierda 3 veces más que la derecha y tiene hasta voz varonil. No, ya no tienen casi voz varonil los curas porque están muy raros, muy raros. Bien, voy a decirles una cosa que dije ya. Benedicto XVI, que es un hombre que no tiene voz varonil, perdóname. Voz varonil la tenía Juan Pablo II y se ganaba al pueblo con aquel vozarrón tan bello que tenía. Pero es un hombre brillante. Él afrontó la situación hasta donde pudo y elegantemente, como buen y sincero hombre, dijo: hasta aquí, no lo puedo con todo el rollo de que tiene la Iglesia y que tiene el mundo, y se retiró. Entre otras cosas, es un virtuoso del piano, no crean que es un cualquiera. Entre otras cosas, habla 5 idiomas, entre otras cosas es un significado teólogo y entre otras cosas es un hombre muy elegante. Siempre andaba con una sotana, es muy sencillo, muy austero, pero elegante, que son 2 cosas distintas. Mucha gente cree que un hombre es pobre porque anda mal vestido, a lo mejor tiene millones en el banco. Es una persona sin cultura, con pisto pero sin cultura.
En fin, el ser elegante es una condición que no se aprende propiamente en la universidad, sino en la vida. Este señor escribió una carta a toda la iglesia, se intitula en latín Verbum Dei, ya lo dije otra vez en otra homilía, palabra de Dios. Y en ella trata de decir lo que no se puede todavía definir. ¿Qué es una homilía? Yo llevo 56 años predicando homilías todos los domingos. No sé lo que es una homilía. Una vez me invitó el que ahora es obispo de Escuintla a dar una clase de homilética en el seminario. Y yo le dije, ¿cómo voy a dar clase de homilética si yo no sé nada de homilética? Y me dijo, pero sus homilías son... Me dijo que eran muy buenas, a ver. ¿Qué es una homilía? Miren, el Papa decía, yo estoy en cierto sentido de acuerdo, que es leer el texto bíblico. Hoy tenemos 3 textos bíblicos. Leer el texto bíblico. Pero hay una segunda parte. ¿Qué me dice a mí el texto bíblico a un hombre del siglo XXI? ¿Qué me dice a mí? Y todavía hay una tercera parte. ¿Me motiva para ponerlo en práctica? ¿Cómo puede motivarte para ponerlo en práctica? Tú dices, la misa es muy aburrida, que voy a ir a misa, ese padre habla muy largo, sobre todo al que me llaman a mí, los que no me conocen, el Padre Eterno, que es un nombre que yo me puse, no me lo pusieron, por delicadeza me lo puse yo. Miren, voy a hablarles, aplicándolo a esta homilía, estas 3 partes que justifican el por qué aquí estamos un poquito más que en una iglesita común y corriente que despachan la misa, que es Mysterium Fidei, el misterio de la fe, en 20 minutos. Fíjense ustedes qué fácil para mí estar terminando ya la misa en vez de estar hablándoles. Miren, el texto, la primera parte, leer el texto, es lo que voy a hacer yo rápidamente para que vean que la mayor parte de los curas de hoy van a hacer esta homilía, que es leer el texto y comentarlo brevísimamente. Vamos a ver. San Lucas engarza. Ustedes saben que hay engarzadores fenomenales. Engarzadores que agarran una perla, que agarran un pedazo de diamante, que agarran un pedazo de oro y hacen un anillo precioso. Es un engarzador. Pues que le llaman de otra forma, pero es engarzar. Este señor engarza, por su parte, aplicando lo que él sintió, lo que él vivió, lo que él convirtió, Lucas, entonces engarza la pasión de Cristo con la resurrección y engarza todo esto con la última cena. Lo reconoceremos porque ahí está resucitado, metido en el pan. Lo reconoceremos o no lo reconoceremos nunca en la fracción del pan. Aquí está hoy. Conocieron a Jesús después de hablarles por el camino y tal. Lo reconocieron cuando volvió a hacer la pequeña cena, que era la segunda cena ante ellos. Bendijo el pan y se lo dio y les volvió a decir, este es mi cuerpo que se entrega por nosotros. ¿Cuántos reconocen a Jesús en Guatemala? Que hay una cantidad de iglesias. Hasta aquí detrás tenemos, pues iba a decir la iglesia de Ger, la iglesia de Avis, bueno, hay una iglesia de no sé qué, otra de no sé cuánto. Se ha convertido esto en qué sé yo, una cantidad de tiendas de la venta de la palabra de Dios. Bien, en la fracción del pan es donde tenemos que conocer a Jesús según San Lucas. ¿Qué más dice la lectura de hoy, haciendo la primera parte, leer el texto? El deseo de paz. El deseo de paz que tiene este pueblo nuestro. ¿No leyeron a un señor en el periódico con una cantidad de artículos? Maldita ciudad de bendita, maldita historia de bendita ciudad o bendita ciudad de maldita historia. ¿No lo leyeron? Hay que leer.
Tenemos paz en Guatemala después de tanta lucha y venir todo el mundo a poner una rosa de la paz allí en el Palacio Nacional. No tenemos paz, queridos hermanos. Estamos mucho peor, y yo llevo aquí muchos años, estamos mucho peor en el momento actual, muchísimo peor, que en el año 70 que vine yo a Guatemala, que estábamos en una plena guerra civil. Muy matizada, muy extendida, sobre todo en los pueblos, pero también en la ciudad, en tiempos del presidente Arana, donde un montón de ustedes habían nacido. Mucho peor estamos hoy. Si hacen ustedes un análisis de la situación de nuestro país a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso, estamos muchísimo peor que hace 47 años. No porque cualquier tiempo fue mejor, sino porque el actual, pero no tenemos conciencia de la situación. Solamente la gente que entra en problemas con el gobierno, en problemas de herencias, en problemas de trabajo, en problemas de aduanas, se dan cuenta cómo funciona el país o cómo no funciona el país. Pero claro, como hay un grupo fuerte que le va muy bien, pues bueno. La segunda parte que dijo él es que iba a producirles temblor y temor, porque la resurrección era un fenómeno que no estaba en el Antiguo Testamento. Como no está en el Antiguo Testamento, no está pues la Eucaristía. Entonces, como no está en el Antiguo Testamento, pues el Nuevo, pues a saber, ¿verdad? Y no daban crédito a lo que veían sus ojos. Miren, creer en el resucitado es la base de nuestra fe. Es creer en ti. Es creer que eres un hombre que tiene futuro. Yo no voy a cambiar mi resurrección y el perdón de mis pecados que me anuncia hoy el Evangelio por 30 millones de quetzales o por 200 llamados Monzón, robacarros o Perico los Palotes. Yo digo los nombres porque están en todos los periódicos. Ah, pero ustedes tienen miedo, claro. Acaban de asaltar a tiro limpio a un amigo mío, Federico Morales. A su hermano ya lo asesinaron, era un sacerdote dominico. Y así, porque no le dio paso a unos señores que iban cerca de la iglesia de San Martín, donde él iba, para pasar por el auxiliar, se paró el segundo carro, los guardaespaldas, y le metieron 4 balazos. Pero no sale en el periódico. Y yo le dije, ¿y no vas a denunciarlo? No, padre, para que me quiten lo poco que me dejaron de vida. Esa es la situación de los 16 millones de guatemaltecos. Miedo. Bien, entonces andan todavía unos antropólogos israelíes o judíos, andan en este momento buscando todavía a ver si encuentran los huesos de Jesús en medio de unos descubrimientos antropológicos. Jesús no dejó ningún hueso aquí, queridos hermanos. Lo dice toda la historia de la fe de 2000 años. Una historia que ha levantado catedrales, que ha escrito libros, que ha hecho hombres extraordinarios, basados en la resurrección de Cristo y en la fuerza del Espíritu que hace que estos hombres sean distintos a los que llamamos nosotros santos. Bien, Lucas es griego, no era judío. Los judíos eran hombres cerrados del desierto, cuadrados como una baldosa, como digo yo, y él era un racionalista. Los sentimientos son importantes, pero la razón tiene que controlarlos. Y al ser racionalista, era un hombre realista. Y entonces él, Lucas, pone las pruebas de la resurrección de Cristo a continuidad en su evangelio, ante el crucificado y el resucitado, porque era un crucificado y resucitado. Era un crucificado, miren, soy el mismo, miren mis manos con los clavos, miren a los agujeros de los clavos, miren mis pies. Miren, tóquenme, yo tengo cuerpo. Los cuerpos ficticios, fantasmas, pensaban que era un fantasma, no tienen cuerpo. Tóquenme a mí, vean que tengo cuerpo.
¿Qué es lo que hacen los patojos con las patojas cuando ya se declara novio? Tocar a ver si verdaderamente es de verdad la novia o es una ficción, a ver si es puro maquillaje o tiene algo real, porque ahora ustedes saben que ya no se sabe quién es quién, porque todos son postizos, ¿sí o no? No se dieron cuenta que a una bailarina, que tal y que cual, el otro día se le casó aquello que tienen las señoras ahí delante, ¿verdad? Se le cayó un pedazo del implante. Bueno, ya no sabe uno qué, ¿verdad? Bien, esto es un comentario. Les muestra las heridas y el cuerpo de Cristo es un cuerpo real. Y ellos tienen que tocarlo, verlo de nuevo, sentirlo, para tener una forma de ser nueva, religiosamente nueva, en una religión nueva que está basada en misterios profundos, pero que ellos han tocado con la mano. Han tocado la encarnación del Verbo al que se orienta todo el Antiguo Testamento y no lo entendieron. Todo esto es para que sean testigos y testigos de la resurrección, porque sin eso Jesús hubiera pasado la historia como un buen profeta. Lo reconoceremos nosotros en la fracción del pan. La culpa no es de ustedes, quizás sea nuestra, que no hacemos de la Eucaristía un lugar de encuentro y un lugar de esperanza. Queda la segunda parte y la tercera parte. ¿Qué me dice esto a mí? Ahí empieza lo que es una homilía. ¿Qué me dice esto a mí? Porque aquí terminan hoy la mayor parte de los curas la homilía, ya está. Ya he dicho todo lo que dice el texto, ya está. Pero ¿qué me dice este texto a mí? Ellos fueron testigos, pero tú lo eres. Tú has entendido este Evangelio, has entendido la encarnación del Verbo, el discurso de Jesús, el nacimiento, el bautismo de Jesús, la muerte en la cruz, la resurrección, lo has entendido, porque si no, nunca serás testigo. Y en la tercera parte, que vamos a hablar también para que veamos lo que es una homilía, ¿cómo lo pongo yo en práctica? Alguna persona de estas que están metidas en problemas de muchos tipos, sobre todo en problemas de robos manifiestos o elegantes, se han dado cuenta que no entrarán en el reino de los cielos. Se han dado cuenta de lo que dijo este hombre sencillo, que no lo es tanto, es muy inteligente, el Papa Francisco, que generalmente, ¿cómo se llama lo que ponen a los cadáveres? La mortaja. ¿No tiene bolsas? ¿No se han dado cuenta? Pues no se han dado cuenta, queridos hermanos. Entonces, el secreto de hoy es: vosotros seréis mis testigos. No es lo mismo hablar de Él que estar junto a Él. Ser testigo es una persona que escucha a Jesús bajito y lo dice en alto. No con palabras como yo en este momento levantando la mano izquierda, no, con hechos, con una conducta. ¿Ustedes creen que es una conducta cristiana la que estamos viviendo en Guatemala? ¿Ustedes creen? ¿Se lo creen? Yo he dicho en la homilía última, hace 2 domingos, que yo sí estoy de acuerdo con la palabra cargan y empatan. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo sencillo de Guatemala, de una manera popular, de una manera con una fe popular, pero fe al fin y al cabo, cargan al Señor, lo suben y lo bajan y hacen su año de adoración. Pero a lo mejor no van a misa todo el año, ni oyen una charla, ni hacen un retiro. Les falta seguimiento, les falta homilética, alguien que les vaya diciendo domingo a domingo cómo hay que ser testigo. Nuestro mundo necesita más de testigos que de predicadores o de maestros. Es una frase de Pablo VI. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque lo que ignoro lo desprecio. Entonces el que ignora la verdadera religión la desprecia y funda otra. Y así tenemos cada día más religiones cristianas, lo cual no demuestra que tengamos más fe,
sino que tenemos más ignorancia. Hay que ver las cosas socialmente, ¿verdad? Bien, todos dicen, estos predicadores, que no son testigos, perdóneme, o que no somos testigos, me incluyo. Todos decimos, hay que comprender el mensaje de Jesús, y dale con el mensaje de Jesús. ¿Saben lo que les digo yo? Que soy un hombre viejo, no sé si con experiencia, pero viejo. Ya lo estoy notando yo, aunque veo mejor. No hay que comprender el mensaje de Jesús mejor. Lo que hay que comprender es a Él. Hay que comprenderlo a Él. ¿Ven la diferencia que hay? Comprender el mensaje de Jesús, ya estamos hartos de Biblia, yo estoy hasta aquí de Biblia, y la Biblia dice, hay que comprenderlo a Él. Y Él se definió, se autodefinió, hizo su perfil en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los perseguidos, los abandonados, los no sé cuántos, los faltos de justicia. Y entonces cuando tú lo comprendas a Él, vas a imitarlo. Y vas a ser el autor de un libro precioso que se llama Tu imitación de Cristo. Mientras tanto, no serás testigo. Serás un diletante en la iglesia que va a una misa porque se casó la Ruperta, o va a los 15 años, o viene a un bautizo como los de hoy, pero nunca vuelve a pisar la iglesia. Ahí está el problema. El ser testigo es oír por lo bajo a Jesús y después predicarlo en las azoteas, con la conducta, con la vida. ¿Quién se atreve a ser testigo? ¿Quién? ¿Quién se anima a ser testigo? ¿Quién? En el Evangelio, Cristo nos da la oportunidad de entrar por la puerta verdadera, no por la puerta falsa. De hacernos colaboradores de Él, imitadores de Él, es decir, testigos del Evangelio de valor, del verdadero Evangelio. Porque yo dije la primera parte, el texto está muy bien, pero ¿cuántos se motivan para entrar en el mundo del Evangelio del valor? Es decir, de no oír su doctrina, sino verlo a Él en nuestras vidas, copiarlo a Él en nuestra vida. ¿Quién se atreve? Miren ustedes, las misas dominicales son un reflejo de la resurrección de Cristo y de los testigos que quedan. Todos ustedes se levantan temprano, algunos ahora ya no se levantan, pero bueno, ahí vamos. Se levantan temprano para venir a hacer el día del Señor. Toda la Biblia está ordenada al Sabbat, todo, al día del descanso personal y al día del Señor. Descanso personal para tener tiempo para Dios, un día. ¿Cuántos lo hacen? Hay algunos que de la parranda de ayer, hay algunos que estuvieron de parranda ayer, pero están aquí hoy, ahí se ve la diferencia. Ya se levantan hoy a la 1 de la tarde. Ah, sí, pero el lunes al trabajo, porque si no, no le dan el sueldo. Ah, claro. ¿Y qué te da Dios? Las misas dominicales están vaciándose, quizá por culpa de los sacerdotes. Y todo el mundo se excusa, que es acusarse en el fondo, que la homilía es muy aburrida, y los cantos son corrientes, la cantora canta muy lindo, pero repite siempre las mismas, las flores son feas, porque claro, no podemos poner flores de 3.000 quetzales todos los domingos, es imposible. Pero no se trata de que el sacerdote lo haga mejor o peor, no se trata. Porque si tú te propusieras hacerlo 3 domingos seguidos, al cuarto no sabes qué decir, y se te va la gente, así que ponte en el caso del que está aquí arriba, sino que es tu falta de fe, no eres testigo. Has recibido un anuncio, has leído el Evangelio y dices, hay que entender el mensaje de Jesús, pero tú estás muy lejos de entenderlo. Tienes que creer para entender el mensaje de Jesús, que es el resucitado. Por eso yo lo puse ahí en esa cristalera. Todo lo demás es un proceso para eso.
pero para la mayor parte de la gente Jesús es un Señor que está en aquella estación 14, el sepulcro de Jesús. No tienen vida en nosotros, Jesús es su resucitado. Se salió del sepulcro porque quiere habitar en ti. ¿No sabéis, decía Pablo, que sois templos del Espíritu? El mundo de hoy necesita más de testigos que de maestros o que de predicadores. Ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Y les dijo, tóquenme porque van a comer este cuerpo y yo, para demostrarles que lo tengo, denme de comer a mí. Sé que es una apologética, es esto por lo otro, ¿verdad? Y entonces estos testigos se convencieron o no se convencieron. Queridos hermanos, en el mundo nuestro, sin ser muy pesimistas, sino realistas, hay muy pocos testigos. Hacemos ritos porque creemos en un fantasma que se llama Cristo. Hablamos de Él, se nos llena la boca, pero no somos testigos. Hablamos de un fantasma que no tiene cuerpo en nuestro cuerpo, ni tiene vida en nuestra vida. ¿Cómo es posible, queridos hermanos, que haya tanta gente que siguen a oradores fantasmas, que no cumplen nada de lo que dicen? Tanto en nuestra iglesia como en las otras, y mucho más en las otras. ¿Cómo hay gente que crea en Guatemala que las mega iglesias que se están haciendo son fruto de la evolución cristiana del pueblo? Es un empréstito que viene de los Illuminati, queridos hermanos, que es un grupo que maneja las economías del mundo. Ese fondo internacional de que hablan es un fondo que no es del gobierno de Estados Unidos, es un fondo de los Illuminati. Los que leen algo saben que esto fue creado por Rothschild, por Rockefeller en el año 45. El mundo de hoy, la economía de hoy, está manejada ficticiamente por un grupo de gentísimos poderosos. Eso ya se sabe todo. Como se sabía en Guatemala que había una cantidad de ladrones de campeonato en las aduanas. Todo lo que tiene un negocio lo sabe. Cómo tratan de corromper y cómo tratan de sacar. Miren ustedes, hacemos ritos muy bonitos. Y lo que le encanta a la gente ahí, cuando el padre viene y es muy bonito y es muy charlatán y tal. El contenido, fantasmas. Hay una cantidad de fantasmas, que los fantasmas dan lo que tienen, fantasías. Pero ¿dónde está la resurrección de Cristo, el misterio de Cristo? Hacemos de las fantasías fantasmas y de los fantasmas fantasías. Y mucha gente, pues, se convierten también en fantasmas religiosos. Más alabanzas, más contenidos fantásticos, más espectáculo, más grupos enormes de gente. Y cuando hay masa, no hay inteligencia. La masa no tiene inteligencia. Por eso nos va a salir cualquier presidente con tal de que salga un montón de veces más que el otro en la televisión. Eso les pasa a los fantásticos, que son producto de los fantasmas. ¿Quién reconoce a Cristo resucitado a través de esta fantasía que nos crearon los fantasmas? ¿Quién? Por eso vienen tan pocos a la misa. Y porque tampoco se adhieren a la verdadera religión, que no es llegar a lo que dice la palabra, sino llegar a entenderlo a Él como Dios encarnado. Vamos a hablar un poquito de lo que es un testigo y termino. Un testigo es un señor que predica el Evangelio de la cruz. No la teología de la prosperidad, están equivocados. Un testigo es el que predica el misterio de la cruz. Y un testigo, a mi manera de ver, es el que predica la gracia. Porque todo es gracia, todo. El que estemos aquí ustedes y yo es una gracia de Dios, que a otros no se la da, por algo será. Y hay que mantenerla y hay que valorarla. Mira, un testigo
es el que predica el Evangelio de la Cruz. El Evangelio de la Cruz es el único Evangelio que tiene valor. El otro es una fantasía. ¿Os dais cuenta? Decía cómo el Cristo tenía que padecer y luego resucitar. Se lo dice con las manos extendidas donde quedan los agujeros de los clavos. En la primitiva iglesia se proclamaba solamente este querigma, es decir, era un grito, lo que oían por debajo lo gritaban. Eso es el querigma, el grito. Predicaban: Jesús ha resucitado de verdad. Todos los santos padres, todos los grandes hombres se han convertido por la resurrección de Cristo. Jesús, predicaban, está aquí en medio de nosotros. No estar hablando de que Jesús se fue y dejó un vicario. No, Papa no era más que el sucesor de Pedro. Jesús necesita vicario. Eso lo decía yo y casi me quitan de párroco de Tívoli por decir burradas. Yo no digo burradas, digo teología. Pero el que me quería mandar a la punta era una autoridad eclesiástica, pero era de la gente más ignorante en teología que yo he conocido. Pero llegan a tener altos puestos, como en Guatemala. Hay cada burro con orejas manejando el país que da vergüenza. Habiendo gente que escribe en los periódicos y que conoce el pedigrí, los problemas y la solución, pero ahí están mandándonos eso. Predicaban a gritos: Jesús nos trae la paz. No la tenemos porque no hemos entrado en el mundo de Él. Solo hemos repetido su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Jesús, gritaban los antiguos, nos perdona los pecados. Ah, no, yo me los perdono hablando directamente con Él. Hombre, qué suertudo eres. Porque Él les dice en el capítulo 20 de San Juan: perdonad los pecados. Al que se los perdonáis les quedarán perdonados, y al que se los retengáis les quedará retenido. Jesús debe ser predicado, pero solo por testigo. Y los testigos son aquellos que dice el Jesús en el capítulo 28 de Mateo: id y predicad este evangelio a toda la creación. El testigo es un hombre que practica la gracia. Ustedes se dan cuenta de la diferencia que hay de la gente que le rodea, de la gente auténtica, a la gente falaz. Se dan cuenta cómo son los profesionales auténticos y los vendedores de la profesión, los curas auténticos y los que buscan puestos. Se dan cuenta de que el hombre con gracia no tiene narcisismo, no busca el bien personal, no busca figurar, no busca ser protagonista, simplemente lo que busca es ser un compañero de fatigas, un compañero de camino. Entonces, a estos que predican la gracia, se les brilla el rostro, tienen otra mirada, tienen la belleza de la conducta, y los vemos porque son sujetos del perdón de Dios. Y todos estos testigos tenéis que sentir que sois vosotros, no los curas y las monjas, sois los laicos. La Lumen Gentium, que es el documento más importante del Vaticano II, que no lo hemos entendido después de 55 años. Luz de las gentes dice que los sacerdotes y los obispos somos testigos de Cristo y del Evangelio. Y yo me pregunto, ¿los somos? Pues sí, me contesto, porque todo, la fe que hay en el mundo, la han predicado obispos santos y sacerdotes sacrificados, con pecados, pero sacerdotes sacrificados. Pero ahora, queridos hermanos, estamos en un mundo que llamamos teología de la conveniencia, teología de la prosperidad, y aquella austeridad que vivimos nosotros, la entrega y la obediencia, pasó de moda. Se lo digo yo, que soy religioso, sacerdote. La obediencia, la pobreza y la castidad, sí, se mantienen así, pero como una cosa que no hay para dónde, como una condición que bueno, y no es una condición que bueno, sino esa actitud de vida. Nuestra gente joven hoy, sacerdotes, lo que quieren es protagonismo, lo que quieren es narcisismo, es tener poder, tener dinero. Se lo digo yo porque soy muy honesto y muy sincero. Y comer bien.
Y yo siempre digo, en mi iglesia ya, a pesar de todo, somos los que mejor comemos del barrio. Consigan a alguien que coma todos los días 5 tiempos. Yo, que soy más austero, como 3 veces. Pero hay algunos que me rodean que comen 5 y 6, y no porque sean diabéticos. Hay que decir la verdad, queridos hermanos. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos con tanto cuento, con tanta fantasía? Pero los laicos, es a donde yo vengo y termino, deben de ser, en el mundo de hoy, testigos de la resurrección y de la vida del Señor y signos del Dios vivo. ¿Lo somos? No es que la iglesia no tiene sacerdotes, tenemos suficientes, no hace falta más. Lo que necesitamos es cristianos testigos. La mamá de mi doctor es ministra de la comunión. ¿Usted sabe lo que significa para mí que ella lleve 20 comuniones normalmente los domingos a la gente que está necesitada de la Eucaristía, a enfermos? No puedo hacerlo yo no puedo hacerlo. Lo hace un testigo, y otro testigo, y otro testigo. Hay laicos que predican fenomenal. A veces no tienen suficiente formación, pero bueno, predican con el ejemplo, predican con entusiasmo, predican con energía, dan su tiempo y son testigos porque en su profesión son un ejemplo. Y tenemos aquí muchos, gracias a Dios. Bien, los laicos no son bancos en la iglesia, como creen algunos curas todavía, son testigos vibrantes de la fe, porque yo soy cura, porque tuve en mi familia testigos vibrantes de fe. No porque haya estudiado un montón de años teología y un montón de años filosofía y un montón de años humanidad, sino porque mujeres sencillas como mi abuela, mi mamá, mi tía me transmitieron vibrantemente la fe. Son responsables en la vida, son personas que cumplen como esposas, como madres, como trabajadoras, como profesionales. El trabajo, la familia, la política, el trabajo inhumano tantas veces que tienen tantos padres y madres de familia, las familias que están descuidadas por la situación económica, por las infidelidades que los van minando, por el egoísmo que descompromete a los cónyuges, por los usos ilícitos de la procreación que tanto está afectando al primer mundo. Aquella Isabel Allende le dijeron una vez: mire, usted escribe muy bien para ser del tercer mundo. Y le dijo al que le hacía la interview: ¿podría usted explicarme cuál es el segundo mundo? Es que nosotros los guatemaltecos, como somos del tercer mundo, ¿están ustedes convencidos que somos del tercer mundo? En Guatemala hay gente muy pobre. Pregúntenle si no a Rubén Síes, que es el cuidador ahora aquí, cómo vivía en su pueblo, que está a 30 kilómetros de la mina Marlene. Pregúntale cómo vivía en su pueblo. Pero ustedes, los que han salido de aquí, de Guatemala, de clase media que somos nosotros, vivimos mucho mejor que esos que llaman del primer mundo. Me río yo del primer mundo. Vivimos mucho mejor, comemos mucho mejor y tenemos casas, porque miren ustedes, el primer mundo de Japón es un desastre. El tener en Japón un departamento de 40 metros es del presidente de la Sony. Los demás viven en un cuartucho donde sacan una cama para arriba para dormir en la noche, acá sacan un aparato para cocinar de día y después se sientan en una... Bien, queridos hermanos, termino porque ya les expliqué por qué esta homilía es larga. Cada domingo carga baterías, nos decían cuando los cursillos de cristiandad que hicieron tanto bien. La tarea no es fácil, cargar baterías, hay que levantarse temprano, hay que dedicar el día a Dios, no a nosotros. Si el poder del Espíritu transforma el pan en el cuerpo de Cristo, no puede transformarte a ti en un testigo de valor. Ojalá hayas escuchado este Evangelio y te hagas testigo de valor del Maestro, del Jesús, no de su Evangelio propiamente, porque se
ignora lo que se desconoce, y este es el problema más grande para ser testigo hoy. Amén.